Días. Muy buenos días, mis hermanos. Estamos muy felices y agradecidos al Señor por este tiempo, nuestro culto de adoración a Dios. Estamos muy felices a cada uno de nuestros hermanos que están conectados. Gracias por su mensaje, gracias por sus saludos, gracias por separar ese tiempo para el Señor, y nuestro Padre Dios está gozoso, al igual que nosotros. Y que este tiempo queremos dar la bienvenida a todos los que están conectados, sus familias que también están ahí. Estamos agradecidos y orando por ustedes. Así que, mis hermanos, preparemos nuestro corazón para este tiempo en el Señor. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hoy día, domingo 16 ya del mes de agosto, estamos muy contentos de estar aquí conectados con ustedes y estamos orando para que el Señor siga bendiciendo sus vidas. Queremos desearles que en este día el Señor pueda llegar hasta sus hogares trayendo un mensaje precioso, un mensaje de esperanza, un mensaje que nos anima, que nos motiva a seguir adelante en las cosas de Dios. Así que prepárate, hermano, y ahí donde estás, de repente puedes invitar a algún familiar, vecino, para que juntos estemos en esta mañana en la palabra del Señor. Vamos a tener una palabra de oración. Padre, en esta preciosa mañana, Señor, nos acercamos a tu trono, a tu gracia, para pedirte, Señor, tu bendición sobre este culto. Estamos empezando ya el culto de adoración a tu santo nombre. Bendice este tiempo de alabanza, bendice tu palabra, Señor, que se va a exponer, que Señor, el mensaje llegue a los corazones de tu iglesia, de tu pueblo, y de cuantos puedan mirarnos, puedan, Señor, escuchar un mensaje de desafío. Gracias, Señor, acompáñanos una vez más, te lo pedimos, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Y amén. Este tiempo alaba al Señor de todo corazón. Y tu nombre nació.
eres tu gloria, nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. Jesús Señor, tú gobiernas toda la creación, oh Cordero inmolado, eres Señor, las personas enteras se postrarán y tu nombre siempre bendecirá por los siglos tu gloria. Y veremos fuerza y majestad. Eres Rey de los cielos, eterno, exaltado por siempre, Jesús Señor, tú gobiernas toda la creación. Cordero inmolado, eres Señor, las naciones enteras se postrarán y tu nombre por siempre bendecirá por los siglos nos llenará y veremos tu fuerza y majestad. La semana pasada ya empezamos a ver un poquito acerca de lo que es misiones. Los que estuvieron conectados, los que estuvimos pendientes, ya vimos un poquito de lo que es misiones. Cuando el Señor lo llamó a Moisés y le dijo, te enviaré al faraón para que saques a mi pueblo de la esclavitud de los egipcios. Y esa palabra enviar tiene que ver justamente con misiones. Hoy vamos a ver quién irá, es el tema de esta mañana, quién irá. Y en Marcos el capítulo 16, versículo 15, dice, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Repito el versículo para que quede claro, id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Dios ha estado siempre preocupado con esto de las misiones, llamando, preparando gente para que vayan a predicar el evangelio de nuestro Señor Jesús. Entonces, en esta mañana quisiéramos empezar viendo por qué debemos hacer misiones, cuál es la razón, cuál es el móvil de las misiones. La razón es muy sencilla. En primer lugar, porque es un mandato del Señor, es un mandato de nuestro Dios. Y Él dijo, id y hacer discípulos. Este es un imperativo, es un mandato, es una orden, es un mandamiento que todos tenemos que cumplir, porque es una orden que no es del pastor, que no es de la iglesia, que no es de los líderes, eso viene de parte de Dios. Y por lo tanto, tenemos que obedecer con este mandato del Señor. También porque las misiones nacen en el corazón de Dios. Como ya hemos visto desde Génesis, nace en el corazón de Dios las misiones, de enviar.
y llamó a muchos hombres. Abraham fue llamado por Dios y otros más. Los preparó y los envió para que cumplieran esa misión de hacer misiones. Por otro lado, también las misiones traen mucha bendición. Bendición para la iglesia, bendición para el misionero. La iglesia es bendecida cuando captamos la visión de Dios. Cuando la iglesia tiene una visión clara de lo que es misiones, entonces la iglesia es muy bendecida. A veces somos un poco mezquinos con nuestros líderes y mucho menos cuando somos una iglesia pequeña. Entonces uno no quisiera desprenderse de sus líderes, porque cuando se sale a las misiones, inmediatamente el misionero tiene que ir a otro lugar. Entonces eso crea vacíos en la iglesia. Por eso que algunas iglesias pequeñas no quieren enviar misioneros. Pero la orden es así. Si queremos ser bendecidos, si queremos que nuestra iglesia crezca, el principio es hacer misiones. Alguien dijo, una iglesia que no hace misiones es un campo misionero. Si no hacemos misiones, otros van a hacer misiones con nosotros. Así que la iglesia tiene que cumplir con esa demanda, con ese llamado de parte del Señor. Y también, ¿por qué hacer misiones? Porque el Señor mismo lo dijo. Él dijo que hay muy pocos obreros. La mies es amplia, grande, pero los misioneros son muy pocos. Y en Mateo 9, 37 y 38 dice, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Entonces el Señor Jesús también vio esta gran necesidad de obreros. Vio millones de gentes que andaban como ovejas descarriadas, sin rumbo, y tuvo compasión de ellas. Por eso que Él dice, ¿no? Rogar al Señor de la mies para que envíe obreros a su mies. Actualmente hay muchos misioneros en diferentes lugares. En nuestro país hay muchos que han salido como misioneros por parte de la serranía, por parte de las selvas, lugares indígenas, que no es fácil, por cierto. Otros han salido al extranjero, a países donde es peligroso, donde a los misioneros se los ven como terroristas. Entonces, es muy difícil a veces en algunos lugares entrar con las misiones, pero Dios de alguna forma nos prepara para esos lugares también. Otra razón por la que tenemos que hacer misiones es porque si nosotros no predicamos, si no hablamos, como dice en Romanos 10:14, ¿y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Cómo la gente va a conocer de Cristo? ¿Cómo la gente que está en lugares inaccesibles podrán entregar sus vidas al Señor, rendirse a los pies de Cristo si no hay quien les predique? Entonces el apóstol Pablo también pensó de esa manera, que hay que ir para predicar la palabra de Dios. La siguiente pregunta que nos hacemos en esta mañana, bueno, ¿y quiénes son los encargados de hacer misiones? ¿Quiénes deben hacer misiones? No, la palabra de Dios dice que todos debemos hacer misiones. No es solamente la tarea del pastor, porque mayormente las iglesias piensan, bueno, es el pastor el que tiene que hacer la obra misionera, o quizás algunos líderes. Y los demás dicen, bueno, no, yo no he sentido ese llamado, no, yo no puedo, yo trabajo, yo estoy ocupado en muchas cosas, así que yo no puedo hacer misiones. Pero la tarea es de todos. La tarea misionera, hermano, hermana, que me estás viendo, es de todos. Todos somos llamados a hacer la obra misionera, porque la gente está por todos lugares y tenemos que aprovechar para hacer la obra misionera con ellos.
Claro, es verdad que el Señor también prepara a algunos misioneros para ir a otros países, ¿no? Entonces los prepara, tiene un llamado especial para ir por otros lugares y predicar el Evangelio de Cristo y abrir campos, abrir obras, plantar nuevas iglesias. Esa es la labor del misionero. Ser un misionero tampoco no es fácil, es una tarea difícil, pero no estamos solos. Dios nunca nos envía solos. Él va acompañándonos, nos da las herramientas, nos da todo, nos da su Santo Espíritu para que podamos hacer esta labor. Es plantar iglesias. La verdadera misión está en lugares donde no hay obra misionera. En la Biblia vamos a encontrar quiénes como ejemplo, como paradigma, quiénes fueron los primeros misioneros. El primer misionero fue Dios. ¿Por qué fue Dios el primer misionero? Porque cuando Adán y Eva y decidieron tomar otro camino, cuando se alejaron, se desconectaron de Dios, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Dios comenzó a buscarlos. Dice la palabra que Dios se presentó cuando ya Adán y Eva habían fallado, habían pecado, comenzó a buscarlo, le dijo, ¿dónde estás tú, Adán? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás escondido? Comenzó a buscarlo. Y esa es una obra misionera. Es más, Dios siempre ha estado buscando al hombre, porque dice la palabra, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahí vemos también otro principio de la obra misionera, porque Dios es misionero, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces dice que dio a su Hijo para que viniera a este mundo y nos encontrara, nos rescatara, para que conociéramos la palabra de Dios. Cristo, en segundo lugar, es el misionero ya por excelencia. El Señor se despojó de su trono de gloria. Jesucristo dejó su trono de gloria. Salió de la presencia de Dios para venir a este mundo. Se hizo hombre como nosotros para traernos un mensaje de paz, para traernos un mensaje de salvación, de vida eterna. Él decía, el reino de los cielos se ha acercado. Y comenzó su tarea misionera en Nazaret, en Capernaum. Luego vino por Jerusalén, por Jericó, por Samaria y por todos los lugares. Comenzó a hacer esa obra misionera, caminando por las calles polvorientas de Jericó. Iba por las aldeas, por todo lugar, sanando, predicando la palabra de Dios. Esa fue la verdadera obra misionera de Jesús. Se dedicó a tiempo completo a trabajar, a servir, a ministrar. Nunca hizo acepción de personas. Se identificó con todos. Desde el leproso, marginado, apartado, con el hombre rico, para todos. Era el mensaje. El reino de Dios se ha acercado. Entonces Jesús fue un misionero excelente. Dice la palabra en 1 de Juan 4:9, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. Dios dice envió a su Hijo a esta tierra. La palabra envió viene de la palabra griega apostole, de donde viene la palabra apóstol o enviado. Entonces Jesús fue un apóstol enviado por Dios, el enviado a esta tierra para traernos un mensaje de esperanza. Y él vino con esa comisión de rescatarnos y de darnos vida y vida en abundancia. Si no hubiese sido por Jesús, nosotros estuviéramos muertos en nuestros delitos y pecados.
El Espíritu Santo también es misionero. Y es interesante porque él viene a ser como el director de las misiones. Miren lo que dice en Hechos 13, versículo 2 en adelante. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y lo despidieron. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de ahí navegaron a Chipre. Fíjense, ahí el Espíritu Santo también está comprometido con lo que es la obra misionera. Él llamó a Pablo y a Bernabé para un ministerio misionero muy especial. Ahora, la iglesia de Antioquía no era una iglesia grande. La iglesia de Antioquía era una hija de Jerusalén, o sea, salieron de Jerusalén, Antioquía, y ahí se forma esta iglesia. No es grande, es pequeña, pero con un corazón grande en las misiones. Por eso, cuando una iglesia nace ahora, hay que enseñarles desde que se inicia la obra misionera. Porque cuando ya va creciendo, entonces ya tiene esa visión misionera. Lamentablemente hay muchas iglesias que tienen años y años en la palabra de Dios y no hacen obra misionera. Tienen años y años y no tienen una iglesia hija. No tienen ni un misionero, ni aquí en Lima, ni a nivel nacional, mucho menos para el extranjero. Y eso es una tristeza. Entonces, es por eso que hay que desde el principio enseñar la obra misionera. Y la iglesia de Antioquía se desprendió de sus mejores líderes. ¿Quién eran estos mejores líderes? Pablo y también su Bernabé, su compañero de milicia. Y los dos salieron no muy cerca, pero se fueron muy lejos a hacer la obra misionera porque el Espíritu Santo los llamó. La iglesia primitiva, la iglesia que nace en el libro de los Hechos en Jerusalén, también se convierte en una gran iglesia con una visión misionera extraordinaria. Y es así como esta iglesia comienza a hacer obra misionera desde su inicio. Después viene una gran persecución sobre la iglesia y mejor para ellos porque se fueron de casa en casa, por los pueblos, por las aldeas, predicando, dice, por las casas todo el día. Y todos los días estaban por las casas y la iglesia creció muchísimo más porque se levantaron grandes obras misioneros ahí en Jerusalén. Se fueron muy lejos, llegaron hasta Salamina, Iconio, Listra, Filipos, Corinto, Tesalónica. Y todos estos lugares fueron bendecidos con la labor misionera. La tercera pregunta que nos hacemos es, ¿y hasta dónde debemos hacer la obra misionera? ¿Hasta dónde debemos ir ahora? ¿Solamente acá en Lima, en provincias, o tenemos que pensar también en otros países? Bueno, según el texto de la palabra de Dios, id por todo el mundo. El encargo, la consigna, el mandato de hacer misiones de parte de Dios es ir por todas las naciones, por todos los pueblos, por todos los rincones de la tierra para hacer misiones. Es amplio la obra misionera. Y por todo el mundo. En Mateo 28:19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el gran mandato. Ahora, las misiones, según este texto, se empiezan de donde estamos. Nosotros estamos aquí en Perú, pues desde aquí empezamos la obra misionera. De donde nos encontremos, en el lugar que nos encontremos, y ahí tenemos que hacer misiones.
Todos somos misioneros porque si estamos en nuestra casa, seremos un misionero con nuestras familias que no conocen la palabra de Dios. En mi trabajo yo puedo ser un misionero llevando un mensaje para mis compañeros que no conocen la palabra de Dios. En la universidad o en cualquier lugar donde tú te encuentres, serás un misionero, porque tienes esa misión de parte de Dios, de parte del Señor, para llevar a otros el mensaje de salvación. En eso consiste la obra misionera, en que tenemos que transmitir un mensaje de parte de Dios para que aquel que no conoce la palabra del Señor. Todos tenemos que estar involucrados y por todo lugar, por todos los rincones de la tierra. El desafío es muy grande todavía, porque somos en el mundo más o menos unos 7.000 millones y medio de habitantes. Pero la pregunta es, de los 7.000 millones y medio de habitantes a nivel mundial, ¿cuántos conocen la palabra de Dios? Muy poco. Para ir un poco más cerca, nuestro país tiene aproximadamente 32 o 33 millones de habitantes. ¿Cuántos ya conocen la palabra de Dios? Algunos dicen 5 millones, 6 millones, pero el promedio está por ahí, pero para 33 millones quiere decir que nos falta muchísimo, bastante. Entonces, por eso la preocupación de nuestro Señor. Él dice, y rogar al Señor de la mies, orar al Señor de la mies para que levante obreros para su obra. El sentir de cada iglesia en el día de hoy debe ser orar y orar para que el Señor levante nuevas generaciones de misioneros para el mundo. Nuevas generaciones para que vayan a todo lugar sin temor alguno. Y tanto jóvenes como señoritas, que el Señor siga poniendo en el corazón ese llamado. En Isaías, el capítulo 6, vemos ahí, Isaías era un joven, pero escuchó la voz de Dios que decía, ¿y a quién iremos? ¿Y quién irá por nosotros? Isaías dijo, heme aquí, envíame a mí. Qué lindo escuchar una respuesta así, de esa magnitud. Heme aquí, envíame a mí. Y no fue fácil. En los tiempos de Isaías, no era fácil ir, anunciar, predicar de Dios. Era muy difícil, se tenía que enfrentar a gobernantes, a reyes que no estaban de acuerdo con las predicaciones, a un pueblo rebelde, duro, difícil. Pero él dijo, heme aquí, envíame a mí. Dios está tocando el corazón de muchos ahora para enviarlos a su obra misionera. Y obviamente hay principios, pero también dice la palabra en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Miren, entonces, aquí tenemos principios de la palabra de Dios, mandatos. Primero dice, id y hacer discípulos por todas las naciones. Ahora, en Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esa es la consigna. Ese es el mandato de parte de Dios. Ahora, algunos dicen, bueno, ¿y dónde empiezo? Haciendo misiones. Para la iglesia primitiva, el Señor le dijo, primero aquí en Jerusalén. Acá en la ciudad de Jerusalén vamos a empezar haciendo misiones. Y fueron los apóstoles
Fueron otros más que se levantaron, hombres y mujeres, hasta diáconos como Esteban, como Felipe, entre otros, con autoridad, con poder, con esa unción poderosa del Espíritu Santo, comenzaron a predicar, aun cuando sabían que era demasiado peligroso, como Esteban, que murió apedreado. A Pablo en sus viajes misioneros no le fue tan bien que le digamos en cuanto al trato de la gente. Lo apedrearon, lo golpearon, lo metieron en la cárcel y en fin, se levantaron muchos en contra de él porque predicaba el mensaje de Cristo. Y él cuenta en los momentos difíciles y cruciales que vivió para abrir obras misioneras. No es fácil. Es muy fácil ir a hacer misiones en un lugar donde la gente ya escuchó, ya sabe, pero otra cosa es ir a hacer misiones donde no hay, donde no han escuchado nunca el mensaje. Actualmente se conoce la ventana 1040 o la 2020. Son lugares que se les domina así porque nunca han escuchado todavía de la palabra de Dios. Hay lugares que nunca escucharon el nombre de Jesús. Nunca, porque nadie fue. Y esos son lugares, campos blancos, que se les llama, para ir y predicar ahí. ¿Te animarías a ir a hacer misiones? Si sientes el llamado de Dios, ¿obedecerías? Ahora, Dios cuando nos llama, nos prepara primero. Nos prepara. No es que cualquiera va a ir a hacer misiones a otros lugares, a otros pueblos. ¿Por qué? Porque no es fácil. Nos vamos a encontrar con costumbres, con trasfondos, con idiosincrasias totalmente diferentes. No es fácil. Hasta el tipo de comidas que de repente no son tan agradables para uno, pero uno tiene que identificarse con la gente. Las bebidas, las costumbres. Así que uno tendrá que ser muy sabio cuando va a hacer misiones a otros lugares. Las plataformas misioneras aquí en el Perú es primero preparar al misionero, es prepararlos, es mostrarles el lugar donde van a ir, mostrarles las costumbres, mostrarles también qué tipo de idioma hablan, ¿no? Y hay que aprender también de eso. Los misioneros que vienen de otros países no vienen directamente al lugar donde van a hacer misiones, van a otro país para prepararse un año por lo menos, aprendiendo un poco del idioma, aprendiendo las costumbres, viendo videos de la gente y de las ciudades y de los pueblos, el trato que dan a la gente. Estudian primero eso para luego entonces venir y hacer su obra misionera. Y eso es correcto, porque si nos vamos sin conocer las costumbres, sin tener referencia un poquito de la gente, entonces uno va a tener serios problemas. Entonces, por eso es que hay que tener una preparación. Entonces el Señor dijo a través del Espíritu Santo que primero la obra tendría que hacer en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad más grande. Y después el Señor le dijo en toda Judea, en toda la provincia de Judea. Y después dijo a Samaria y hasta lo último de la tierra. O sea, por partes. Entonces, de repente yo te pregunto en esta mañana, ¿cuál es tu Jerusalén? Nuestro Jerusalén puede ser de repente nuestro barrio, nuestro distrito, donde estamos. Por ahí tenemos que empezar primero. Después será pues
todo el departamento y después el interior de nuestro país y de ahí a otros países. Así que ese es más o menos el orden que tenemos que hacer la obra misionera. Pero la realidad es que todos tenemos que hacer obra misionera donde nos encontremos. Algunos todavía no tienen bien en claro qué es la obra misionera. Algunos dicen, bueno, para mí la obra misionera es ver personas que vienen de otros países. Los gringos son los que traen la obra misionera. Gloria a Dios porque ellos lo hicieron, vinieron, pero también nosotros tenemos que aprender a hacer esa obra misionera. Entonces, nosotros tenemos que empezar en nuestro lugar, predicando también, orando para que la gente conozca de la palabra de Dios. Y cuando nos ponemos en la mano de Dios, Dios comienza a abrir puertas. Cuando entendemos el llamado de Dios, cuando abrimos nuestro corazón al llamado de Dios a las misiones, Dios nos abre puertas y puertas más grandes. Aun cuando el lugar donde vamos es duro, peligroso, Dios ahí nos abre puertas maravillosas. Dios usa personas para ayudarnos, para fortalecernos, para animarnos. Nuestra Iglesia Alianza, cuando inicia aquí en el Perú, la obra misionera no fue fácil. Empezó en el corazón de la selva, con comunidades nativas, y no fue fácil para los misioneros que vinieron de otro país, pero ahí entraron a hacer la obra misionera, y ahí empieza la obra de la Iglesia Alianza en la selva, en Caguapanas, un lugar de comunidades nativas que ni siquiera hablaban bien el castellano, pero el Señor envió misioneros a nuestro país, misioneros con un llamado muy especial, y ahí empieza la obra. Ya en el camino el Señor pone otros recursos para continuar. Entonces, cuando empezamos la obra misionera, Dios nos va a bendecir. Y quiero ir terminando, hermanos, este asunto de la obra misionera, porque los próximos domingos vamos a seguir hablando, pero quiero terminar con este enfoque, con este principio. La iglesia que hace misiones es una iglesia que va a crecer, definitivamente. Va a crecer de una manera integral, va a crecer espiritualmente, va a crecer numéricamente. La iglesia se comenzará a crecer, va a crecer financieramente, porque cuando la iglesia ve que se hacen obras misioneras y se desafía a la obra misionera, la iglesia va a comenzar a contribuir con ofrendas misioneras para las misiones. Entonces, fíjense la bendición integral que hay ahí. Y se levantarán hombres y mujeres con esa visión misionera para ir a los campos, para ir a otros lugares. Ya no tendremos que estar luchando, ya no tendremos que estar exigiendo, porque ya la iglesia ya ha aprendido de un principio y solamente está esperando el llamado de Dios y solamente está esperando el toque del Espíritu Santo para obedecer y hacer las misiones. Dios sigue diciendo lo mismo. ¿Y quién irá? ¿Quién irá por nosotros? Como escuchó Isaías. ¿Quién irá y quién irá por nosotros? Ojalá que podamos responder como Isaías. Heme aquí, envíame a mí. Hermano, hermana, amigo, tú que me ves, que me estás viendo en esta mañana. Tú, por ahora, si no conoces a Cristo, yo te invito a que recibas al Señor Jesús en tu corazón. Abre tu corazón, entrega tu vida a Él. Permite que Cristo llegue a ti. Y luego después tú serás un misionero, llevando la palabra a otro lugar.
Para la iglesia de Pamplona, mi querida iglesia, el llamado también es para ti. Hermanos, hermanas, es nuestra labor, es nuestro llamado, es nuestra responsabilidad ganar almas para Cristo. Y todo Pamplona sea para Cristo, eso debe ser el lema de nosotros como iglesia. Vamos a tener una palabra de oración. Que el Señor toque tu corazón esta mañana. Padre, queremos agradecerte infinitamente, Señor, por tu palabra en esta mañana. La obra misionera es un encargo que viene de parte tuya. Es un mandato, un imperativo que tú, Señor, has puesto sobre tu iglesia para predicar. Levanta en estos tiempos nuevas generaciones de misioneros, de evangelistas, de pastores, de maestros. Levanta tu iglesia en estos tiempos, Señor, en avivamiento del Espíritu, para predicar a tiempo y fuera de tiempo el mensaje de Cristo. Este es el tiempo de Dios. Nos damos cuenta, Señor, que hoy más que nunca, cuando tu venida está cerca, tenemos que apresurarnos con la obra misionera. Las almas están ahí, Señor, sedientas, esperando que alguien vaya y les predique. ¿Y quién irá por nosotros? Es el tema. ¿Quién? Señor, ahí estamos escuchándote, Señor. Pon en el corazón de tus hijos, de tu pueblo, para seguir haciendo misiones donde nos encontramos. Muchísimas gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. En el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Y nos estamos viendo pronto, el próximo domingo, con un siguiente tema sobre misiones. Señor, tú eres nuestra única fortaleza. Vive
Es un gozo para nosotros escuchar la palabra del Señor cada día y sobre todo el Señor te está hablando a ti y nos está hablando a nosotros. Nuestra familia nos necesita. Y en este tiempo queremos también saludar a todos los compañeros de esta semana y queremos empezar con... Sí, hoy día domingo tenemos dos cumpleañeros. Estamos muy contentos porque hoy día domingo está de cumpleaños Osvaldo Puchón. Que el Señor te bendiga, Osvaldo Puchón. Y también Elkin Alayo. También está de cumpleaños, así que queremos felicitar también. Y el día 18, martes 18, nuestro hermano Alejandro Montesinos también está de cumpleaños. Así que queremos felicitarlos a ellos y deseamos muchas bendiciones en sus vidas, hoy y siempre, que el Señor les conceda muchos, muchos años más de vida para seguir adelante sirviendo a nuestro Dios. Y también tenemos en esta semana de cumpleaños nuestra hermana Isabel López Furo. Este 19 está de cumpleaños y el 21 nuestra hermana Juanita Cerare Huanca. Y el 22 sábado está de cumpleaños nuestra hermana Ita Oviedo León. Queremos saludarle y desearles a todos los cumpleañeros de esta semana que el Señor siga bendiciendo sus vidas, sus familias y siempre confiando en el Señor. Y queremos dedicarle este texto de Primera de Corintios 15:58, donde dice la palabra del Señor: así que, hermanos míos, estad firmes, constantes, creciendo en la obra del Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Así que pásenlo muy lindo. Nosotros estamos orando por ustedes y por todos nuestros hermanos que están conectados, todas las familias que se han quedado del principio al fin. Queremos animarle que sigamos adelante. Nuestra fe no está en cuarentena y es por eso que también en este tiempo queremos saludar a los... Hoy también estamos celebrando y acordando de los niños. Hoy es el Día del Niño. Así que en nuestra iglesia tenemos muchísimos niños que ya participan de la escuela dominical a través de los maestros. Hay niños a nivel nacional y realmente estamos nosotros muy identificados con los niños. Porque el mismo Señor dijo: deja que los niños vengan a mí porque de tal es el reino de los cielos. Así que debemos orar mucho por nuestros niños y prepararlos también a nuestros niños para que los domingos puedan, de esta manera también, de forma virtual, puedan también ellos escuchar la palabra de Dios. Así que quisiéramos orar por los niños a nivel nacional, por todos los niños, para que el Señor los bendiga, los cuide en este tiempo tan difícil. Vamos a orar por ellos. Así que inclinamos nuestra cabeza para orar. Padre, en esta mañana queremos orar por todos los niños a nivel nacional, por nuestros niños de nuestra iglesia, por los niños que no te conocen también. Hay millones de niños, Señor, que necesitan ser evangelizados, alcanzados con tu palabra. Oramos, Señor, que los guardes, los proteges a todos los niños en este tiempo tan difícil, Señor. Oramos por ellos. Cuídalos, protégelos, suple sus necesidades, Señor. Oramos para que la palabra de Dios, la palabra de Cristo llegue a los niños, a sus hogares, Señor. Oramos para que los niños de nuestra iglesia sigan los domingos, como hoy, Señor, escuchando la palabra de Dios también. Gracias, Señor, por los niños. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Así es, un feliz día de niño para todos. Y recuerden, no apaguen su televisor, su celular, su tablet, sino pongan que van a empezar los niños 2:30 en punto. Pero antes de eso nos despedimos con una palabra de una de las maestras de la escuela dominical. Que tengan un fin de semana. Un abrazo para ustedes. Hola chicos, quiero decirles que tengan un bendecido feliz día del niño, que tengan un bonito día al lado de su familia, de sus hermanos, sus padres, aunque no podemos salir, pero confiemos en que Dios tiene el control de todo y que por fe pronto toda esta situación pasará, chicos. Estemos tranquilos, recordando siempre su palabra, sus promesas, sabiendo que Dios siempre cumple con todo lo que promete y sabiendo también de que siempre Él nos bendecirá, chicos. Tengan siempre presente eso en situaciones difíciles. Siempre oremos a Dios, busquémosle a través de su palabra, porque Él siempre estará ahí para nosotros, chicos. Confiemos en eso siempre. Que tengan un feliz día una vez más
y que muy pronto estaremos juntos. Confiemos en eso, chicos. Cuídense bastante, los extraño muchísimo y una vez más, feliz Día del Niño, chicos. Cuídense mucho.